Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales y llegan a ti justo en el momento en que necesitabas escucharla. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Cáncer, evidentemente hay algo que ustedes quieren hacer o están intentando hacer y no lo logran, no pueden concretarlo. Y va a estar llegándole pues una noticia, un mensaje, les va a llegar así una idea mágicamente, o simplemente alguien viene a darle una información, viene a decirle, mira, las cosas que están haciendo, por ahí no vas a lograr lo que tú quieres hacer, mejor hazlo por aquí, hazlo de esta otra forma. Te van a estar mostrando una opción, un camino que antes ustedes no habían visto. Esto es una señal que va a estar reorientando por completo tu acción, lo que tú estabas haciendo. Va a dejarte claro la dirección en la que tienes que seguir. Acá esas noticias o esa información o esa persona va a llegar a tu vida de forma extraña, de forma rara. Así que si hay algo que tú estás haciendo y no logras hacerlo, simplemente a la hora de dormir, a la hora del sueño, tú pide que se te muestre la mejor forma de hacerlo, la mejor salida, cómo tú puedes resolver eso. Y cuando tú recibas esta información, cuando tú recibas esta noticia, tú vas a decir, ¿y a mí cómo no se me había ocurrido eso antes? ¿Cómo yo no pensé en esa salida? Esto era algo tan fácil que yo tenía que haberlo visto con anterioridad y no lo vi. Aquí puede referirse a que ustedes quieran conseguir algún tipo de empleo y ustedes estén quizás aplicando a 20 lugares y en ningún lugar los llamen, o simplemente quieran tener un ascenso en su empleo o quieran que les aumenten el salario. Y pues lo que hacen es por gusto porque no se lo dan. O quieran comenzar algún negocio y estén pidiendo un préstamo bancario y el banco no les da ese préstamo o le quiere cobrar intereses súper altos. Y esta idea o esto que vienen pues te reorienta y te dice, no, mira, de la forma que tú estás pidiendo empleo no es la correcta. Haz un currículum de esta otra forma y así tú vas a ver que te van a brindar empleo. O ve a alguien y esa persona te va a ayudar a entrar en ese puesto de trabajo que quieres. Si quieres un aumento de salario y lo que estás haciendo no funciona, haz esto que es diferente y tú vas a ver cómo enseguida te van a aumentar el salario. O simplemente si quieres el préstamo bancario te van a decir, estás pidiendo al banco equivocado, pídelo a este otro banco o ten estos requisitos para que tú veas que enseguida te van a aprobar. Es una idea brillante que viene y se te va a resolver el problema. Pero por supuesto tienes que estar atento porque la información te va a llegar de una forma un poco extraña o rara, recuérdenlo. Y eso pues va a marcar el fin de alguna etapa que ustedes tenían. Algo, por supuesto, que evidentemente ustedes estaban intentando hacer algo y no lo lograban. Si es algo que querían conseguir un empleo y no lo conseguían, el aumento que no conseguían, o el préstamo bancario que necesitaban para su emprendimiento, para su negocio o para ampliar su negocio. También puede referirse a que si ustedes querían tener mejores clientes, pues les va a decir, mira, hazlo de esta forma y vas a ver que todo el mundo va a querer venir a tu negocio. Y eso va a terminar con una etapa de escasez económica o alguna situación que económicamente no les estaba funcionando. Pero ¿por qué me referí a empezar algún negocio o a empezar algo diferente? Porque precisamente el As de Bastos es el inicio de un proyecto, el inicio de una empresa, es alguna iniciativa importante. Esta carta del As de Bastos es la creación, la invención, es la energía de los primeros pasos que se dan para un negocio. Cuando tú comienzas quizás a ver qué documentos necesitas, dónde lo vas a establecer, quiénes van a ser tus clientes. Es como ese inicio, esa chispa de comenzar. Aquí llegan oportunidades súper buenas. Y esta energía no solamente te va a impulsar a iniciar algo nuevo, que tiene muchísimo potencial, por cierto, de crecimiento y de expansión, sino que también te va a estar dando la fuerza necesaria para tú ponerlo en marcha, para tú continuar. Y el paje de oros, pues el paje de oros precisamente me está diciendo que esto es un comienzo, señores. Para el que me digan, no, porque continúo. Estoy hablando para alguien que va a estar comenzando algo. Aquí te va a llegar una idea de un comienzo de algo.
Porque este paje de oros me está hablando de que ustedes van a estar investigando, van a estar informándose. Si es un empleo para el que van a ir a trabajar nuevo, van a estar averiguando los horarios, cómo se manejan las personas, quiénes son los jefes, cómo los tratan, cuáles son sus obligaciones que tienen que cumplir en ese empleo. Y si es un negocio o una inversión, van a estar investigando quiénes son sus clientes ideales, dónde se compran los materiales, los suministros, a qué precio se venden, dónde se hacen los anuncios en redes sociales. En fin, van a estar investigando y averiguando absolutamente todo del inicio de ese negocio. También esto se refiere a que pueden estar averiguando qué documentos necesitan, qué tienen que pagar al gobierno, cómo tienen que pagarlo, cuáles son los impuestos. En fin, van a estar en un proceso de investigación completa en los próximos días para iniciar esto nuevo que ustedes querrían estar iniciando. Vamos a ver qué cartas acompañan ese paje de oros. Que parecen 3 cartas. Wow. Vamos a dejar esas 3. Ya arreglé aquí las cartas. Vamos a ver Cáncer. Este 3 de oros es la continuación del 8 de oros. En el 8 de oros estaba la persona aprendiendo, estaba perfeccionando, estaba mejorando lo que hacía. En este 3 ya alcanzó la perfección, ya sabe lo que está haciendo, ya lo hace perfectamente bien y recibe como el diploma. Esta es como la persona que estaba estudiando y se graduó, el que estaba aprendiendo algo y lo aprendió, el que estaba perfeccionando algo y logró tener la perfección de lo que quería, lo consiguió. Aquí si ustedes estaban averiguando cómo hacer el negocio, cómo mejorar la entrada de clientes, aquí definitivamente lo consiguen. Y no solamente consiguen la perfección de lo que hacen, sino también que reciben el reconocimiento por parte de otras personas de eso que lograron. Y efectivamente ese reconocimiento viene aquí confirmado con este 6 de bastos. El 6 de bastos me está diciendo de que aquí hay reconocimientos, aquí hay victoria, aquí hay triunfo y aquí hay logro. Sea lo que sea que ustedes comiencen a hacer o empiecen ese emprendimiento o ese puesto de trabajo, aquí van a estar reconociéndolos. Puede ser que sea en tu empleo que tus compañeros de trabajo o tus jefes te hagan algún tipo de reconocimiento diciendo lo hiciste súper bien, lograste perfeccionar lo que estabas haciendo, eres el mejor empleado. O simplemente que si querías un empleo, como te estaba diciendo, si querías un empleo, este te va a decir, oye, por ahí no es, hazlo de esta otra forma. Esto aquí que conseguiste el empleo, que es el reconocimiento de que tú tienes las capacidades necesarias para estar en ese puesto de trabajo. Y si es un negocio, por supuesto, ese negocio lo vas a estar emprendiendo y quienes te rodean te van a decir, lo conseguiste, lograste empezar. Definitivamente, este 6 de bastos, te repito, es logro, es triunfo, es éxito, es victoria y es celebración de todo eso. Es el reconocimiento y la celebración de tu triunfo, de que lo lograron, ¿ok? Y el As de Copas, señores, el As de Copas es una carta maravillosa. Este As de Copas me está anunciando que hay algo que va a estar llegando a ustedes, por supuesto. Triunfo, éxito, victoria, terminación de lo que estaban haciendo. Y esto se va a estar concretando. Aquí esto te va a estar generando muchísima felicidad, muchísima satisfacción. El esfuerzo que ustedes hicieron van a estar dándole muchísima alegría. Y esto va a permitir, señores, que les llegue muchísima prosperidad económica, abundancia. Esto significa abundancia en todos los sentidos. Aquí hay alegría, aquí hay un bienestar emocional directo que va a estar llegando a ustedes. Y también esta carta puede referirse a celebraciones. Así que aquí ustedes van a estar celebrando en grande, Cáncer, lo que han conseguido o lo que van a estar consiguiendo. Vamos a ver ahora qué cartas acompañan a ese 7 de oros. Vamos a ver qué carta acompaña el 7 de oros. Aquí, Cáncer, este 7 de oros me dice que ustedes han estado esperando muchísimo porque su situación actual se resuelva. Aquí ustedes han tenido paciencia, una paciencia enorme de ver quizás que lo que ustedes estaban haciendo no diera frutos, no rindiera lo que ustedes querían y como que están cansados, están agotados de esa espera. Esto me dice precisamente esa carta, que hay un agotamiento excesivo o también que tienen que tener paciencia para que las cosas se resuelvan, pero presten mucha atención, señores, porque la suma sacerdotisa me está diciendo que aquí hay una verdad que va a estar saliendo a la luz. Aquí hay una información que ustedes van a recibir, una señal
algo que les va a dar la clave para resolver lo que ustedes están pasando actualmente, para salir de ese estancamiento, para salir de ese 7 de oros. Recuerden que esa información les va a estar llegando quizás de forma extraña, les va a estar reorientando hacia dónde tienen que ir, cómo tienen que hacerlo. Y la suma sacerdotisa lo está reafirmando, señores. La suma sacerdotisa acá me está diciendo que va a estarse aclarando algo, van a recibir una información, una verdad que ustedes no conocían, y eso les va a permitir continuar, seguir hacia adelante y llegar a todo esto, por supuesto. Y el 2 de copas, gracias a esto, gracias a toda esta información, es posible que ustedes estén firmando algún tipo de acuerdo. Esto puede referirse a un acuerdo laboral, a un contrato laboral donde consigan un nuevo empleo o el mejoramiento de su empleo. Este 2 de copas podría estarse refiriendo a un cliente que llegue y firme con ustedes un contrato muy generoso y muy jugoso. Algún socio que se incorpore al negocio actual que tienes, o alguien que te ayude a establecer el negocio que tú quieres establecer. En fin, esto es una relación contractual que vas a estar estableciendo con otra persona o con una institución en igualdad de condiciones, Cáncer. Vamos ahora con un mensaje para el amor con ustedes. Y sale aquí el 4 de bastos, Cáncer. Cáncer, aquí con este 4 de bastos es posible que ustedes estén pues estableciendo algún tipo de relación amorosa, alguna formalidad. Este 4 de bastos evidentemente me habla de boda, no necesariamente tiene que ser boda, puede ser compromiso. Así que para aquellos que no tienen pareja actualmente, podrían estar conociendo a alguien con unas intenciones incluso de casarse y de formar familia. Si tienes algún tipo de noviazgo, pues podrías estar en los próximos días teniendo alguna propuesta de matrimonio, o simplemente si ya están casados, un paso más allá como renovación de votos, en fin, aunque más bien me parece boda para algunos de ustedes. Si no es directamente que ustedes vayan a una boda, que sea la boda de ustedes, o que se comprometan con alguien con estas intenciones, podrían estar asistiendo a una boda, aunque no me parece esa segunda opción, porque esta carta es directamente para los Cáncer. Así que podrían estar comprometiéndose, estableciendo alguna boda, y si ya están casados, pues un compromiso mucho más formal. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia para ustedes. Vamos allá con esta carta. Y esta carta me dice positividad, fe y optimismo. Te dice: abrirás la puerta a experiencias y oportunidades positivas con tu energía y tus expectativas positivas. No permitas que la energía negativa o los contratiempos temporales interfieran en tu camino. Mantén la fe y sigue adelante, Cáncer. Cáncer, voy a estar dándote tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premios garantizados ni nada de eso. Puede simplemente ser un mensaje que tus ángeles te envíen. Pero por supuesto, claro que los puedes usar para juegos de azar. Háganlo con prudencia. El primer número, señores, es el número 21. Están al revés las cartas. El número 21, que es la carta del mundo. La segunda carta es el número 28, déjame tapar acá. El número 21, el número 28 y el número 38. ¿Sí? Aquí tenemos la carta del mundo, el 7 de bastos, donde estás enfrentando dificultades, pero te enfrentas con toda la fuerza y con toda la razón que tienes. Y el 3 de copas, señores, a celebrar. El 38, celebraciones. Pero no obstante eso, pues por supuesto busquen el significado de estos números en internet. Y déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre obtengo el éxito y la victoria. Yo siempre obtengo el éxito y la victoria. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima, Cáncer.